Están en el Nuevo Testamento, después de Hebreo y antes de Pedro. Santiago, un libro cortito, la palabra del Señor. Dice así, lo vamos a leer juntos porque es un solo versículo. El que no trajo Biblia, lo va a poder leer ahí. Amén. También dice así la palabra del Señor. Vamos a ir con las comas, vamos a parar, porque el coma es como para un poquito, para que lo podamos entender. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te ruego por medio de tu palabra que hable a nuestra vida, Señor, conforme haya necesidad en cada corazón. Usted conoce la vida de nosotros, Señor, hasta lo más profundo. Te rogamos por cada hermano oyente en esta hora, por cada uno que ha traído, Señor, algo más que su corazón. Peticiones, Señor, interrogantes, inquietudes a su corazón. Habla por su palabra, Señor. Si el corazón está duro, usted lo ablanda, Señor. Si está resistente, usted, Señor, hace la obra. Pero esta hora te pedimos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. En Santiago, y la palabra del Señor muestra a un hombre que empieza a relatar y empieza a dar instrucciones, más que nada instruye a la iglesia. Santiago se habla como uno de los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén. Santiago, también llamado Jacobo, era hermano de Jesús, era hermano de padre y madre de Jesús, de María, hijo de María. Y Santiago toma una labor importante después de la muerte de Jesús, se le aparece y toma una labor importante en la iglesia de Cristo. A Santiago se reporta a Pedro, a Santiago se le reporta a Pablo. Santiago tenía una labor de liderazgo importante en la iglesia. Y él toma unos versículos de la palabra que incentivaban a la unión de la iglesia y a la separación de la iglesia del mundo. Y particularmente, no solamente a la iglesia en Jerusalén, que la mayoría de la iglesia de Jerusalén eran gente judía, sino que a toda la iglesia en el mundo, porque ya habían salido comisiones, el libro de Hechos hablaba de las comisiones que habían salido los hermanos entre Pablo, ¿cierto?, que habían salido a predicar la palabra del Señor a diferentes lugares, habían salido comisiones a predicar. Entonces por Asia, ¿cierto?, estaban predicando en diferentes lugares la palabra del Señor. Y estas comisiones reportaban cómo iban entregando el mensaje. Pero Santiago le habla precisamente acá a la iglesia y le habla que la iglesia no debe involucrarse en el mundo, porque empezó a ver que la iglesia en sí empezaban a tener problemas internos en la iglesia ya se había conformado. Si recuerda usted cuando empezó a armarse la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 3, en la primera predicación, en capítulo 2 y capítulo 3, habla cómo se empieza a formar la iglesia. En el primer discurso de Pedro dice la palabra, se convirtieron 3.000 personas. Ahora, estas 3.000 personas se hablan de hombres y se multiplica siempre por 3 o por 4. La multiplicación da sobre 9.000 personas que de golpe llegaron al Evangelio. Y esta gente empezaron a juntarse, habla el libro de Hechos, y empezaron a reunirse. Y se empezó a conformar la iglesia. Dice que para que se empezaran a reunir y empezaran a edificar la iglesia, muchos de los que estaban ahí dejaban todo lo que tenían para empezar a congregarse y empezar a estudiar la palabra del Señor. Y algunos vendían todo lo que tenían y lo daban a la causa de la iglesia. Daban bienes, posesiones, ¿cierto? Al principio de la iglesia daban todo lo que tenían, pero lo daban conforme Dios les tocaba el corazón para que la iglesia empezara a iniciarse. Ahora nosotros pensamos que la construcción de iglesia es de nosotros, ¿no? Esto es del principio de los tiempos, del libro de Hechos en adelante. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira le prometen al Señor de lo que tenían dar a Dios? No le prometen al pastor ni a Pedro, que estaba en ese tiempo liderando ahí la iglesia, no se lo prometen a ellos, sino ellos hacen una promesa al Señor. Dicen al Señor, yo voy a dar lo que tengo para la obra. Y Dios los confronta. ¿Se acuerdan de este capítulo que es bien duro de repente porque Pedro le toca confrontarlo
Porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, se revela y le dice a Pedro, mira, ellos dos que están acá ofreciendo ofrendas lo hacen mintiendo. Ese fue el Espíritu Santo que le habla a Pedro. Y Pedro increpa primero al marido y le dice, mira que estamos armando una iglesia acá y tú dijiste voy a hacer esto para el Señor. Y cuando ellos dicen que este matrimonio se puso de acuerdo y habían vendido una propiedad y que la iban a dar para el Señor, esa es la promesa que ellos habían dado a Dios en la iglesia, no a Pedro ni a la iglesia, sino ellos lo habían hecho. Y dicen, voy a dar una parte solamente y una parte la voy a guardar para mí. Ahora, si nosotros pensamos, ¿está malo eso? No está malo, porque el bien que estaban vendiendo era de ellos. Pero lo que estaba mal en eso era la promesa que habían hecho al Señor. Porque ellos le mentían al Espíritu Santo, a Dios, ahí. Y Pedro los confronta y dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué le miente al Espíritu Santo? Y él dice, no le estoy mintiendo, yo esto hice esto. Y cuando dice, y le revela el pecado, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y cayó muerto primero, el esposo. Viene Zafira después y lo confronta nuevamente en el pecado. ¿Qué hubiera pasado si en la confrontación del pecado hubiera revelado que estaba mintiendo y se equivocó? ¿Acaso Dios no es justo y perdonador? Pero su pecado lo tenía en su corazón y miente nuevamente. Y en el mismo día y en el mismo culto, a una diferencia como de 3 horas, mueren los dos por mentirle al Espíritu Santo. Ahora, yo comento esto porque ese mismo Espíritu Santo de la primera iglesia, que era muy celoso con la obra del Señor, sigue estando hoy. Fíjense. Amén. Ahora, no es que la gente hoy día va a caer muerta por mentir al Espíritu Santo, no. Porque también va pasando el tiempo y Dios está haciendo un trato diferente hoy día con la iglesia, con nosotros. Pero el poder de Cristo no ha cambiado y no ha menguado. Y hoy día hemos leído en el libro a Santiago, un hombre que dice, que le habla a la iglesia y le dice, someteos a la iglesia, porque estaban teniendo problemas la iglesia ahí en Jerusalén. Dice, someteos pues a Dios. No le está diciendo sométanse a mí, que yo soy el pastor acá. Sométanse a los apóstoles que andan predicando, a los misioneros, a los evangelistas, a los hermanos, a los diáconos. No sométanse a nadie, sométanse a Dios. Estas comas que dicen someteo, para un poco, pues a Dios. Habla sobre una iglesia que tenía que volverse al Señor, y esta era una iglesia relativamente joven, hermano, que estaba liderando Santiago, porque se estaban yendo con el mundo, haciendo las cosas del mundo, y Santiago lo confronta, si usted ve en los primeros versículos del capítulo 4, le dice Santiago, ¿de dónde vienen los problemas que están teniendo ustedes? ¿Acaso no vienen del mundo? Las cosas que han traído del mundo las están tratando de poner dentro de la iglesia y ustedes no son del mundo ya. Vivimos en el mundo, todos nosotros vivimos en el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Tenemos que empezar a vivir una vida cristiana, que es una vida de perdón, que es una vida de misericordia, de gracia de Dios, pero también una vida que sabemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está en todas partes, que está en todo lugar y que está en toda situación. Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo sigue siendo omnipresente. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Amén. Que es omnipotente, que tiene el poder sobre todas las cosas, que es omnisciente, que siente todas las cosas que a usted le puede pasar. Entonces, ¿a dónde nos podríamos esconder del Espíritu de Dios? Del Espíritu Santo. No podemos. Entonces, las cosas que hacemos en el mundo no podemos conjugarlas y mezclarlas con las cosas espirituales. Dice la palabra del Señor que el Espíritu aborrece la carne y la carne aborrece el Espíritu.
Los dos no pueden juntarse, los deseos carnales. Si leemos los versículos que siguen, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos vosotros, nosotros, todos los que estamos acá, a Dios, y Él se acercará a nosotros. Pero los versículos y la palabra que vienen dice, y hay un punto, dice, pecadores. Porque está separando aquí, y le está hablando a la iglesia en Jerusalén, hermano. Dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad vuestros corazones a los que son de doble ánimo para que el Espíritu de Dios entre ahí. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No es que el Señor anhele que la gente esté llorando y esté en tristeza. Aquí le está hablando a la iglesia en Jerusalén, que andaba muy gozosa en el mundo. Pero le dice, afligíos, estén tristes vuestros corazones, estén amargados vuestros corazones. Porque el mundo hoy se está perdiendo, no podemos estar contentos en el mundo. Tenemos que ser de un solo ánimo. Debemos alegrarnos, dice la palabra del Señor, en el Espíritu de Dios. Andar gozoso en el Espíritu de Cristo. Andar contento en la gracia del Señor. Pero cuando vemos el mundo, no podemos contentarnos, hermano. Debe haber lamento, llanto en nuestros corazones, tristeza en nuestro corazón. Viendo que el mundo cada día se está perdiendo. A eso se refería Santiago con estos versículos. No podemos estar nosotros con este doble ánimo de venir a la iglesia y estar contentos, gozarnos acá y después estar en el mundo y que no nos importe el mundo. Porque en cierta medida, hermano, muchos de los que están hoy en el mundo y se pierden en el mundo son los que nosotros conocemos. Son gente que nosotros amamos también. El hermano Hugo hablaba de Lucas, que Lucas ha venido aquí a la iglesia. Pero el vicio del alcoholismo, el vicio que lo involucra, y usted ve, yo lo he visto en muchas ocasiones, lo tiene tan atormentado que solo Cristo puede cambiar la vida ahí. Lucas le pasa quizás lo mismo, el pecado que está pasando Lucas con alguien que mienta. Si no reconoce su pecado, Cristo no puede cambiarlo. Pero si nosotros no le hablamos de Cristo, ¿quién va a poder cambiarlo? A veces nosotros hicimos, y está bien en muchas ocasiones, que nuestro testimonio debe hablar por nosotros primero. Es verdad. Pero si nosotros no llevamos el mensaje de Cristo, ¿cómo van a llevar el Evangelio? Porque a veces decimos, bueno, mi testimonio va por delante de mí y andamos callados. Y algunos dicen, no, esa es buena persona, pero no saben que es cristiano. Porque nunca ha hablado de Cristo. Por eso el mensaje son buenas noticias. Que tanto nuestro actuar, nuestro vivir tiene que hablar, pero también nosotros con nuestra boca. Por eso dice la palabra del Señor que el Evangelio, la buena noticia, son el mensaje de salvación, trae poder. El mensaje trae poder para la salvación de las almas. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, que poder y potencia del cielo. Amén. No me puedo avergonzar del mensaje de Cristo, que trae perdón y salvación a las almas. Pero sí el Señor nos encomienda a nosotros, así como la iglesia de Jerusalén, que ya nos apartemos del mundo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de andar, y en nuestra forma de hablar. Cuando ya dejemos todas las cosas del mundo, acerquémonos a Jesús. Pero las dos cosas no funcionan. Usted no puede amar el mundo y amar a Cristo. Porque a uno de los dos señores tiene que servir. No puede amar el dinero y amar a Cristo. Porque a uno de los dos señores tiene que servir. Yo le hablo del dinero porque el dinero involucra a veces el tiempo que usted va a tener. Porque a veces decimos, yo no amo el dinero, pero pasa trabajando para ganar un poquito más.
A veces pasa la semana corrida hasta muy tarde en la noche y se olvida del Señor por ganar más dinero. Y el Señor dice, no ame tanto el dinero, sino busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te falte, todo lo que tú necesites se va a ser añadido. Amén. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Cada uno de nosotros sabe en la vida que está llevando, queridos hermanos, cómo va a priorizar esto. Pero nosotros no tenemos que ser de doble ánimo ni doble sentir. No podemos ir por el mundo enojados y a la iglesia a ser buenas personas. O somos enojones o nos convertimos a Cristo. O somos malas personas o nos convertimos a Cristo. Pero Dios quiere gente convertida. Quiere gente que se entregue a Cristo y cambie el corazón. Gente que pueda reconocer su pecado. Hay mucho, y siempre yo le digo, comento siempre como los borrachitos que escuchamos acá y vemos por la esquina, y usted le dice, te invito a Cristo para que salga tu pecado y quite esta borrachera, y le dice, no, yo no estoy borracho, ¿cierto? Cuando nos toca hablar con ellos, yo no estoy borracho, y por más que usted le hable de Cristo, si él no reconoce que está borracho, usted no lo puede ayudar. Si dice, no estoy borracho, y usted lo ve que no se puede sostener de pie, es evidente que el alcohol, el olor a alcohol, el cuerpo, todo, está borracho, pero no lo quiere asumir. Así en muchas ocasiones el pecado, hermano. El pecado es evidente para muchos, es visible, es amonestable, está a flor, pero si nosotros no lo queremos asumir, si nosotros no queremos mostrar al Señor nuestro pecado, decirle, Señor, mira mi falta, mira mis errores, Señor, mira cómo soy yo, Señor. Y cuando nosotros lo asumimos y nos damos cuenta, recién Dios empieza a transformarlo. Hay algo que torna la gloria de Dios en nuestra vida. Porque Santiago se lo comentaba, decía, si ustedes nos dejan el mundo, si no se vuelven a Dios, si no dejan esa amistad que tienen en el mundo, no van a poder ser del reino de Dios, no van a poder servir. ¿Por qué la palabra del Señor, cuando le habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, en el tiempo del fin, le dice, mira que eres tibio, que no eres frío ni caliente? Porque le amonestaba a la iglesia al principio que sean completamente de Dios, que se vuelvan a Dios. Por cuanto yo a los tibios, dice, los vomitaré de mi boca, más vale que hubiera sido frío que hubiera sido caliente. ¿Por qué a Dios le prefería que hubiera sido frío y no tibio? Porque el tibio no reconoce su pecado. Más el frío sí sabe cuál es su pecado. Está en el mundo, está sumergido, sabe que es su pecado. El caliente ya salió del pecado. Hermano querido, dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo. A veces a nosotros nos cuesta mucho resistirlo, y Él huirá de vosotros. Él huirá, y huirá, dice la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano, el Señor nos deja estos versículos? Porque cada uno de nosotros conoce su debilidad, conoce su flaqueza, y conoce su privacidad. Y el Señor conoce también lo que nosotros mostramos a la sociedad. Yo hace rato también hablamos y tuvimos una reunión con el hermano del coro. Y yo le decía a los hermanos, hay una nube de testigos que nos observan. Lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en la iglesia. Y no solo los hermanos de la iglesia que nos están observando solamente. Los hermanos, a veces los hermanos no son observadores, pero la nube de testigos es la gente que está cerca suyo, la que está en su casa, la que está en el trabajo, y a veces están mirando lo que nosotros estamos haciendo, nos están mirando cómo nos comportamos, porque dicen, estos son evangélicos, son cristianos, creen en Dios, Dios está haciendo algo con ellos, Dios está transformándolos, pero lo están mirando ahí.
Y a veces nuestros actos hablan por nosotros. Y la gente está esperando algo más de nosotros. A veces podemos hacer muy buenas cosas acá, pero lo que estamos haciendo afuera es tan importante como lo que hacemos acá. Y Dios nos mira y nos pide, hermano, que las cosas que antes hacíamos en el mundo las dejemos ya. Y nos volvamos completamente al Señor. Y el Espíritu de Dios empieza a gobernar nuestra vida. Ahora, cuando el Espíritu de Dios empieza a gobernar nuestra vida, el Espíritu de Dios nos va a dirigir en todas las cosas que hagamos. Miren, cuando el Espíritu de Dios dirige, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene a la iglesia para dar dones. El Espíritu Santo viene y da dones a la iglesia. Da discernimiento de espíritu a uno según el cuerpo de Cristo, no a todos. Le da algunos discernimiento de espíritu, a los espirituales, a la iglesia de Cristo. Dice que a la iglesia de Cristo, por medio del Espíritu Santo, le da el don de fe. A unos en el cuerpo de Cristo, no todos tienen el don de fe. A otros le da el don de sanidad. Dice la palabra del Señor, a todos les da el mismo don, no dice la palabra del Señor, pero los que están en el Espíritu, Dios reparte dones. Y le empieza a dar dones a la iglesia conforme a cada uno hay en el corazón de cada hermano. A otro dice la palabra del Señor que le da dones de lengua y géneros de lengua. A otro le da discernimiento y le da de interpretación de la lengua. A otro le da dones de profecía para advertencia, para orar, para prevenir a la iglesia. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que hoy está acá. Amén. Si nosotros nos disponemos completamente al Espíritu de Dios y nos volvemos espirituales, el Espíritu de Dios empieza a gobernar con dones espirituales aquí también. Esos dones dan danza, dan alegría, dan gozo entre medio de la congregación. Y a veces esperamos que solo a través de la oración empiecen a obrar el milagro. Si el pastor no ora, no va a haber milagro. Porque así algunos piensan que el pastor no va a orar, no hay milagro. No, hermanos. Dice la palabra del Señor, el Señor dispersa en la iglesia y entrega dones a sus hijos en común cuerpo. Dice la palabra del Señor, a uno le da y todos son parte del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos acá somos parte del cuerpo de Cristo. A otro le dan el don de la oración, un don de fervente, de fuerza en la oración. Usted ve a orar a uno y ve a orar a otro, no oran igual todos los hermanos. Ve a uno con más fe, a otro con menos fe, y porque es el mismo Dios, pero reparte diferentes dones. Pero a cada uno de nosotros el Señor tiene que repartirnos 1, 2, 3 dones, 4 dones, como queda darnos el Señor. Pero debemos involucrarnos espiritualmente, hermano, y ya dejar el mundo y empezar a vivir nuestra vida espiritual. Yo hace tiempo atrás le hablaba de cómo orar a los hermanos en Corea, ¿cierto? No sé si se recordarán algunos que estuvieron acá. Los hermanos en Corea, cuando hablan el Evangelio, empiezan a hablar en el metro, cuando tienen la posibilidad de congregarse como nosotros. En las micros, en Corea del Sur, le hablo y hablan en la micro, en la estación, en la plaza. Y cuando se convierte alguien a Cristo, en la conversación que ellos van llevando, por el Espíritu le dicen, ahora el Espíritu de Dios te va a dar el lugar donde nos vamos a juntar. Y el Espíritu de Dios lo amonesta y lo lleva a tal lugar y allá hay un grupo de hermanos. Se juntan. El Espíritu de Dios hace esas cosas. Usted dirá, ¿esto no pasa acá? Sí pasa. Sin avisarle a nadie le hemos dicho, vamos a hacer tal cosa. No nos vamos a juntar ni nada, pero llega el día sábado, yo he llegado acá a la iglesia y estaba orando, digo, Señor, tenemos que limpiar el comedor porque hay tal actividad. Y empiezan a llegar los autos a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, el sábado, aquí en la iglesia está todo ordenado. ¿Quién le avisó? Y yo le pregunto, hermana Yana, ¿cómo vino? No, yo vine, no, el Señor me molestó, vine. Hermana, un ejemplo, pero la hermana Jamie llegó de Valle Simpson. No, yo vine a limpiar los paños, pastor, vine a hacer acá los manteles. Tal, la otra hermana, yo llegué acá sola, pastor, pensé que no iba a venir nadie. Pues otro hermano, no, yo no sabía. Hermano, no es casualidad. Cuando el Espíritu de Dios está, empieza a tocar los corazones de todos nosotros. No hay muchas cosas que decir.
Cuando el Espíritu de Dios empieza a habitar nuestros corazones, viene en nuestro corazón la fe que alguien se va a sanar y esas personas empiezan a sanar. Pero el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Si el Espíritu Santo no está aquí, hermano, no sirve de nada juntarnos. No sirve de nada que nos juntáramos si el Espíritu de Dios no está. Porque el Espíritu Santo es el que va a tocar el corazón, el que va a cambiar la vida, el que va a traer convencimiento de pecado. Si usted ha venido afligido, de cualquier forma ha llegado acá, el Espíritu Santo va a traer la certeza del corazón. Que lo que usted vino a traer aquí, el Señor lo va a tomar y va a traer consuelo y liberación. Y se va a ir tranquilo a su casa. ¿Cuántas oraciones no hemos alcanzado a poner las manos sobre los enfermos y estos sanan? Porque el Señor está habitando. ¿Cuántas veces hemos orado por gente que no está en la iglesia y ellas se recuperan en su casa? Porque no es que estemos nosotros ni nosotros seamos los importantes, es el Espíritu Santo que está molestando nuestra vida constantemente y nosotros tenemos que ser usados por el Espíritu de Dios. Como una señalética, como una advertencia. Tenemos que ser usados por Cristo de alguna manera con un mensaje, con un cartel, decirle Cristo viene, Cristo salva, Cristo liberta. Pero tiene que haber un mensaje en nosotros. Queridos hermanos, no sé si usted recuerda hace años atrás, en Puerto Vara hubo un gran socavón en la noche, en un puente, que fue una noticia nacional, y la gente no se daba cuenta y venían dando su vehículo a mucha velocidad y pasaba el largo y caían al río y caía otro y caía otro. Y varios se salvaron, pero muchos murieron también. Hoy día, hermano, el mundo es un socavón. Hay una carretera que el mundo va avanzando y muchos van avanzando en esa carretera. Y somos nosotros la advertencia para que no se pierdan y mueran. Lo que pasa es que muchos dicen, ¿para qué voy a hacer caso? O usted si ve, va por el camino, ¿cierto? Y hay una advertencia y dice peligro a 100 metros, baja la velocidad. La baja, ¿cierto? Hay peligro a 200 metros, un cuartel grande, bien luminoso, ¿cierto? Y pone iconito, advertencia, y usted va avanzando y algo pasa, hay que bajar la velocidad. Nosotros no podemos hacer acaso la advertencia. Quizás la primera la van a pasar, la segunda, pero ya cuando venga la tercera advertencia, Dios va a hacer algo, hermano. Porque por muy necio que sea el hombre o la mujer, va a tener que hacer caso a una advertencia, es peligro. Lo que está pasando es que hoy día el mundo se está perdiendo y falta la advertencia. Faltan letreros que digan, te vas a morir y te vas a perder, porque dicen, no, eso es muy duro decirle a la gente que se va a ir al infierno. Pero lamentablemente nadie va a poder venir del infierno a salvarlo ahí. Nadie va a venir de la muerte a salvarlo. No puede, hermano. No puede alguien venir de la muerte. Ni nadie que muera puede venir a avisar. El tiempo de avisar es hoy. Hoy día nosotros tenemos que seguir avisando. Hay peligro, hay peligro. Hay peligro, muere la gente y se pierde. Hay un gran socavón, advertirle, anunciarle. La única manera que nosotros nos convenzamos de esto es que Cristo esté en nuestro corazón. Que nosotros tengamos la certeza que eso va a pasar. Porque si tenemos la duda, le vamos a mandar nosotros mismos para adelante nomás. Sí, hermano, porque si no tenemos nosotros la certeza, vamos a ir como esa gente que dice, ¿para qué voy a seguir? No, están deseando y siguen y quedan encerrados. Hace pocos días atrás, no sé cuántos días, pero hace pocos días atrás íbamos por una calle con mi suegro, fuimos a ver algo de la hermana, me acuerdo de la calle de esta, pero bueno, una calle de acá. Y íbamos donde la hermana Rosa Monsalve, puede ser Freire o Errázuriz, no me acuerdo, pero una calle. Y había una advertencia, había cono, había de todo, hermano. Había todo. Y había cortaron la calle y había un hoyo abajo. Y le pusieron advertencia, pusieron cono, pusieron una cinta naranja. Todo lo que querían pusieron ahí. Igual nomás cayó.
Y uno dice, ¿cómo si estaba todo el vestido? Había un hoyo, había todo, y cayó dentro del hoyo. Hermano querido, y así pasa el Evangelio, por más que le pongan advertencia, hay gente que se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Evangélicos que están aquí en la iglesia y todos los días estamos virtiendo y no han entregado su vida al corazón. Son como esos autos que aunque vean la advertencia así, que no le importa, ¿qué va a pasar? Y caen completamente al abismo. Por eso el Señor dice, someteos, pues. Someteos a quién, a Dios. Amén. Resistir al diablo, que venga la tentación y te diga, sigue hermano. No, paremos porque hay una advertencia. Resistir al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Huirá de nosotros. Amén. Querido hermano, hay muchas almas que salvar. Hay muchas almas que se están yendo al abismo. Hay muchas almas que están muriendo sin salvación. Y muchas almas van a llegar al infierno y van a decir, a mí nadie me predicó. Nadie me dijo nada. Amén. Y otro vecino va a decir, yo tuve, póngase que llegue al infierno otro y diga, y a mí yo que tenía amigo evangélico, tenía vecino evangélico, y nunca nadie me habló de Cristo, si me hubieran hablado. Y tuviera familiares que se van al infierno, aunque perdonen que sea muy duro decirle al infierno, porque algunos prefieren que le diga de otra manera, ¿cierto? Se pierde. Pero se fuera al infierno y diga, a mi tío nunca me habló, y muy pastor que era, porque igual pasa, por hermano, esto es para todos, yo hablo para mí primeramente. Tuve un cuñado y muy pastor que era y nunca me habló. Tuve un pariente que era pastor o hermano o a uno muy diácono y nunca me habló. A todos parejos. Nunca me hablaron de Cristo y yo me perdí. Y era mi vecino, era mi amigo. Jugábamos a la pelota y nadie me habló de Cristo. Tenía una abuela, tenía una tía y yo me morí. Estoy poniéndome el caso más trágico. Porque hoy, hermanos, es el tiempo, hoy es la hora de predicar el Evangelio. Hermanos, hoy es el tiempo de arreglar nuestra vida con el Señor. Dios pone cada día advertencia a nosotros los cristianos. Cuando sea el tiempo del fin, dice su palabra, habrán rumores de guerra y habrá guerra. El oriente con el occidente se disputarán, pelearán. ¿Usted no lo ha visto por la tele? Parece que no. El oriente y el occidente están peleando hoy día. Hay pelea en el oriente y también en el occidente. Hay guerras constantemente. Hoy día hay dos guerras activas en Israel, con Hamas en Palestina, y Rusia con Ucrania, que activamente hoy día están peleando en guerra. Irak tiene una guerra interna. Irán tiene una guerra interna. Países disputan entre ellos mismos, están haciendo combates de guerra. Bueno, ese es uno de los principios del fin. Hablar, dice la palabra, catástrofes naturales, terremotos, dice la palabra del Señor, y esas catástrofes van a venir. Van a venir peste, dice la palabra del Señor, que destruirán a la tierra, enfermedades, aflicciones. ¿Acaso no vimos cuántos murieron por la pandemia? Y esta fue la primera pandemia mundial que ha ocurrido. Porque antes había habido pandemia, pero se habían localizado en Europa, en África y en el continente, y de ahí no habían salido. Pero hoy día el mundo está tan globalizado que un virus puede llegar en 12 horas al otro continente por medio de un avión. Hoy día es globalizado, una semana puede tener todo colapsado. ¿Acaso no escuchamos cómo el Señor nos habla? Y nos estamos poniendo caso a la advertencia. Hermanos queridos, a mí me encantaría solo hablarle del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Porque es grande el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué saca que nosotros no hablemos solamente del Espíritu Santo si nos llegan almas a Cristo? Si eso nos mandó el Señor, que las almas se salven. A eso nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, que vengan las almas a Cristo. Todo lo demás el Señor lo va a añadir.
Si está enfermo, hagan oración, dice la palabra del Señor. Si hay enfermo en la congregación, llamen a los ancianos y ellos sanarán. Por sus llagas nosotros fuimos curados, dice su palabra. No nos preocupemos hoy de la enfermedad, que la enfermedad un día va a llegar a nuestros cuerpos y todos nosotros vamos a tener que morir si tenemos que presentarnos delante del Señor. Hoy no nos preocupe la enfermedad, que hoy nos preocupe la salvación de nuestras almas. Dice la palabra del Señor, el diablo puede tocar tu cuerpo, pero el diablo nunca podrá tocar tu alma, tu espíritu, si está en la mano del Señor. Muchos están preocupados hoy de lo que tienen y le piden al Señor muchas cosas. Es más, en los primeros versículos de este capítulo que leemos dicen, y muchos piden mal, porque le están pidiendo a Dios cosas que son para su deleite, para su cuerpo. Y nos piden cosas espirituales, cosas que le agradan al Señor. Nosotros no necesitamos hoy día del Señor que nos dé, porque nosotros con un poco de esfuerzo, hermanos queridos, el Señor nos da. Dice la palabra del Señor, no ha visto justo desamparado, ni que su simiente mendiga el pan. El Señor nos abandonará si nosotros nos empeñamos en buscar a Dios y su justicia. No, hermano. Dios no va a dejar a sus hijos pasar hambre. Dios no lo va a hacer. Entonces, ¿de qué nos debemos preocupar? ¿De qué vestir? No, hermano, dice la palabra del Señor que aún ni Salomón, con todo el dinero y los recursos que tenía, puede vestirse mejor que los lirios del campo. ¿Nos preocupamos de qué vestir? Tampoco. ¿De qué hay que preocuparse? De que gente venga al Evangelio. ¿Y qué gente? La que está cerca suyo. Del que está cerca suyo, hermano querido, amado hermano. Tenemos que ir con gran alerta y no llevar oferta a la gente. Decirle claramente, si tú no te arrepientes a Cristo, un día te vas a tener que presentar con Él. Esa es la verdad. Porque en muchos lados nos traen a la iglesia gente que lo vengan a convencer de que si vienen a la iglesia van a tener más plata. No van a tener más plata. Dice la palabra, el Señor nos añade a nosotros conforme a nuestro corazón. Si hay corazones tacaños, no prospera fácilmente. Si hay un corazón dadivoso, prospera y le da más al Señor. Así dice el Señor. Conforme a nuestro corazón, el Señor bendice a cada uno de nosotros. Pero la iglesia no viene a ser gente rica, no. Ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es que las almas se salven. Que gente venga al Evangelio. El fin de la iglesia no es que andemos sanando gente. Usted ha visto filas de gente que van, ¿cierto? De la gente que hizo milagros, que anda haciendo como milagros. Que una mujer que anda a la iglesia católica, ¿cierto? Y la gente se fila, fue a Santiago de Chile. Y la gente, alguna se sanaba. El diablo usa la manera que quede para turbar a la gente. El diablo sabe que hay necesidad de salud. Y la gente busca su salud, cómo sanarse, ¿cierto? Pero de una vez que se sanó, ¿qué pasó con él? No pasó nada más. Dios promete que una vez que usted venga a Cristo, o que alguien se venga a Cristo, Dios va a estar siempre con él. Amén. Y aunque se vuelva a enfermar, Cristo va a estar con él. Y aunque nos muramos, vamos a estar con Cristo. Amén. Esa es la respuesta del Señor. Hermanos amados, yo quiero invitarle hoy día a cada uno de ustedes por medio del Espíritu Santo que se llene del poder de Dios. Que cuando venga una alabanza usted la llore con todo su corazón. Para que cuando venga el día que usted tenga que predicarle al Señor, usted vaya convencido de pie a cabeza que Cristo es su Redentor. Que Cristo le cambió la vida. Que Cristo lo curó de la enfermedad y que usted tiene la posibilidad de predicar y anunciar el Evangelio de Cristo. Que cuando venga el problema usted no se avergüence del Señor. Porque el Señor es poder y potencia para la salvación de las almas. ¿Por qué nos avergonzaríamos de Cristo? Si alguno le pregunta al evangélico y con mucho temor, sí, soy evangélico. Y ahí tenemos que sacar nosotros los pechos.
Si yo soy evangélico, quieres algo de Cristo, necesitas del Señor, yo puedo orar por ti. Hermano, la mayoría de las veces que la gente se acerca a un evangélico porque hay necesidad. Es como alguien sediento que busca agua. No se juntan solo para preguntar. Cuando alguien le pregunta a usted evangélico, hay necesidad. Al tiro eso ya es señal de necesidad. Pero si usted le pregunta y usted está dudoso y dudativo y ahí no sabe qué responder, no va a poder predicar. Le va a dar vergüenza. No va a saber qué hacer. El marido, cierto que no es cristiano, le va a preguntar a la esposa cómo estuvo el culto. Y usted le va a decir, bonito estuvo, no hablemos más de la iglesia porque no me gusta hablar de la iglesia. ¿Seremos así o no? Si la esposa que no es cristiana le pregunta de Cristo, no me gusta que me hablen de la iglesia. Más tenemos que hablar, más tenemos que hablar. Si los hijos que no son cristianos, hermanos, les van a preguntar a usted, porque Dios va a obrar. Amén. ¿Cómo estuvo el culto, papi? Estuvo glorioso. Amén. Estuvo bendecido. Amén. Y va a empezar a tomar sus palabras. Y cuando venga el día malo, se van a acordar de Dios. Amén. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Yo ya una hermana preguntó y dije, bendecido hasta los huesos, hermana. Venía contento. Tenemos que darle buena noticia a la gente, no malas noticias. La gente está cansada de malas noticias. ¿Cómo está? Más o menos nomás. Tuve un problema con un hermano. ¿Para qué llevar cagüines? Más todavía, gente que no es convertida. Bendecido, contento, feliz. Estoy pasando una prueba en la iglesia, pero estoy bendecido. Y esa gente va a decir, mira cómo está, y van a empezar a llegar, pero va en nosotros. ¿Cómo queramos llevar este evangelio santo del poder de Cristo? Porque en el mundo hay pura mala noticia. Y somos nosotros los mensajeros del buen mensaje de Cristo para la salvación de las almas. Estoy pasando enfermedad. Si me pregunta, ¿está enfermo? Sí, estoy pasando una enfermedad. Gracias a Cristo estoy en sus manos. Me diagnosticaron cáncer. Gracias a Cristo estoy en sus manos, porque una persona con cáncer, pero con Cristo está salva. Y Dios puede hacer como quiere. Si lo salva para su gloria, si se lo lleva, también es para su gloria. Hermanos, no importa cómo estemos, pero estamos en la mano de Cristo, estamos bendecidos. Somos espirituales. Ahí se nota el espiritual. No caer los brazos, no botarnos al suelo, porque nosotros somos de Cristo. Si hay un problema económico, decirle, Señor, estoy pasando un problema económico, ¿cómo está? No, estoy sin plata. No, estoy bendecido, hermano. Si el Señor sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestra dolencia. Dice, aún los cabellos de tu cabeza los tiene contados. A veces pensamos que el Señor no sabe que pasamos el día así. El Señor la sabe, Él conoce todo de nosotros. Gloria a Dios, sí, Señor. Pero ve nuestra disposición a Dios. Estás trabajando, dale gracias a Dios. Estás con tribulaciones, dale gracias a Dios que aún está en sus manos. Glorifica al Señor en todo momento. No reniegues contra Dios, porque Dios está obrando de todas las maneras posibles con nosotros. Amén. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Que viva eficaz para cada uno de nosotros. Amén. Amado Salvador, te ruego